Gloria al Señor, aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Glorificamos y exaltamos el nombre del Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Cristo. Sean todos bienvenidos una vez más, ¿verdad? Con su programa Mujer Volviendo a las Sendas Antiguas. Hoy me ven solas, tranquilos. Por ahora tenemos mucho trabajo en la iglesia. Andamos de aquí, andamos para allá. Por eso hemos decidido cambiar el programa de lo que es Mujer Volviendo a las Sendas Antiguas de los sábados, pasarlo para los martes, porque estamos un poquito cargados con lo que es la iglesia, ¿verdad? Con el trabajo. Por ahora mi hermana Sandra no pudo estar, ya que ella, ¿verdad?, anda también en asuntos relacionados con la iglesia, al igual mi hermana Susi. Pero damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, gracias a Dios porque su amor y su misericordia es para siempre. Estamos aquí, ¿verdad?, una vez más para exaltar el nombre de Cristo y para cumplir con ese mandato que dice la palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hemos sido creados para adorar el nombre del Señor. Así yo voy a poner este momento, ¿verdad?, en las manos del Señor para que sea Él glorificándose en nuestras vidas, para que sea Él hablando por medio de mi boca, para que sea Él usándonos. Así, ¿verdad?, vamos a dar gracias al Señor primeramente. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú nos permites una vez más estar aquí en este programa para llevar tu palabra, para expandir este evangelio maravilloso, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Honramos tu nombre, honramos tu presencia, Padre amado. Te doy gracias, me dispongo, Padre, a hablar de tu palabra en esta hora. Señor amado, que seas tú, Padre, obrando, que seas tú hablando, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Glorificado y exaltado sea tu nombre. Que seas tú, Padre, abriendo el entendimiento, abriendo el corazón, Padre, abriendo los oídos de aquel que va a ser partícipe de escuchar esta palabra, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús también pongo, Padre, en tus manos la vida de cada uno, Señor amado, que está pendiente siempre de este programa. Señor Jesús, que seas tú dando la sabiduría y el entendimiento para poder, Padre amado, aprender de tu palabra y poderla poner por obra cada día. Maravilloso Rey, te doy gracias. Espíritu Santo, gracias. Obra tú, Espíritu de Dios, en una gran manera, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre, adoramos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tengo un tema ahí, ¿verdad? Voy a hablarles un poco acerca de lo que es el amor de nuestro Señor hacia nosotros. Sabemos que tenemos un Dios de amor. Sabemos que Él, dice, ha dado su vida por amor a nosotros. Y ahí les quiero compartir una corta meditación de la palabra y hablarles del amor glorioso de nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Así, ¿verdad? Yo le doy la bienvenida a mi hermana Susi. Ella está aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Glorificado el nombre del Señor. Bienvenida, hermana Susi. Hay poder en la sangre gloriosa de Cristo Jesús. Así voy a pedirle a la hermana Susi que me salude antes de dar inicio. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y les pido una disculpa por no estar a tiempo, pero aquí estamos, siempre en la brecha. Dios les bendiga a cada uno. Gloria al Señor, aleluya. Poderoso es el Señor. Así, ¿verdad? Yo voy a pedirles ahí que busquen en sus escrituras. No sé si usted, ¿verdad?, está cerca de la Biblia o tiene su teléfono a mano. Puede buscar ahí en Juan 3:16, un versículo muy conocido, una cita bíblica muy conocida que a veces hablamos tanto de ella, pero a veces la entendemos tan poco, ¿verdad? Pero que sea el Señor en esta hora abriendo nuestro entendimiento y abriendo nuestro corazón para poder aprender de su palabra. Así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
El que cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Gloria a Dios. Dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Poderoso es el Señor, qué maravillosa palabra, miren esta hora. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Imaginémonos nosotros, ¿verdad? Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Unigénito significa uno. A su único Hijo, por amor a usted, por amor a mí. Por amor a nosotros fue el que Él sufrió todo lo que pasó, todo lo que padeció en la cruz del Calvario. Y muchas veces, ¿verdad?, nos tornamos nosotros bien malagradecidos. ¿Y sabe por qué le digo bien malagradecidos? Porque ya pasamos esa temporada donde nos alejamos del Señor, pero Él tiene misericordia y Él nos vuelve, dice su palabra, con lazos de amor. Así dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imaginemos, ¿verdad?, como padres, como madres, si nosotros tendríamos ese valor, si nosotros tendríamos esa capacidad de entregar su único Hijo por amor a una humanidad pecaminosa, a un mundo que le rechaza, a un mundo que le da las espaldas. Y aún así yo pienso, yo siempre digo, yo tengo 3 hijos, ¿verdad? Y aún así teniendo 10, teniendo 20, creo que nadie haría ese tan grande sacrificio. Y a veces podemos decir, pero es que era Dios. Porque cuando estamos nosotros en el pecado, hermanas Lucy, nos excusamos y decimos, pero es que era Dios. Pero quien fue a la cruz del Calvario fue por amor a nosotros. Y fue en carne, en cuerpo y alma, así como nosotros, humano como nosotros. Le dolió así como cuando nosotros, ¿verdad?, nos pegamos un pequeño rasguño ahí, que nos herimos. Así, o sea, Él sufrió exactamente en cuerpo humano, porque dice que era 100% hombre y 100% espíritu. Entonces Él sufrió. Imagínense, nosotros con solo que nos den una bofetada, que nos escupan la cara, hermanas, que aquellos que vienen en nuestro corazón a guardar cosas que no debe a veces por esta situación. Hermana Suani, eso me hace a mí pensar qué tan grande es el amor del Señor, porque me recuerdo, y eso siempre que yo leo ese texto bíblico, yo me recuerdo de mi hermano. Yo tengo un hermano y esto siempre me recuerda que él vivió también algo muy similar, que dice, su hijo cuando era pequeño, hermana, se fue a la casa de la vecina. Y la vecina tenía una gallina con pollitos y él empezó a matarlos. Estaba chiquito. Pero él pensaba, él estaba chiquito, no entendía. Como abría el piquito, pensaba que estaban riendo. Y entonces mi hermano al ver eso salió corriendo. Y llegó y la vecina salió bien enojada. Y entonces mi hermano, en cuanto llegó, él no pensó en nada más. Solamente dijo, ¿cuánto le debemos? Hermana Suani, mi hermano no le debía nada a la señora. Pero como era su hijo, él estaba dispuesto a pagar lo que fuera. ¿Cuánto le debemos? Dice. Y es exactamente lo que Cristo hizo también. Amén. Sin deber nada. Él dijo, yo voy a pagar el precio por ellos. Por amor. Es por amor a nosotros. Ese es el amor que Él tiene hacia nosotros. Sí. Porque aún siendo pecadores, dice, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él fue por usted y por mí. Por a todo aquel, ¿verdad?, que aún no vuelve a los pies del Señor. Todo aquel que aún no se ha rendido a los pies de Cristo. Cristo está esperando con los brazos abiertos, porque fue por amor que Él fue, que Él entregó, dice, su Hijo en esa cruz del Calvario. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solo aquel que cree, ¿verdad? La palabra dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Por qué? Porque si nosotros creemos en Él, vamos a recapacitar. Yo platicaba la vez pasada con una señora y decía, es que yo estaba esperando que Dios me llamara, pero Dios nos habla día con día. ¿Cómo? Cuando llega un hermano, yo escuchaba una predicadora también cuando decimos muchas veces, estamos esperando que venga, pero a veces escuchamos una prédica y sentimos en nuestro corazón, o llega un hermano, llega un amigo, llega algún conocido, a veces personas que ni conocemos y nos dicen, vuélvete a Cristo, acércate al Señor. ¿Y qué es lo que hacemos? No, estoy esperando que el Señor me llame. Y ese es un llamado que el Señor está usando. Es como, nosotros escuchábamos un ejemplo, ¿verdad? El domingo, donde decía, es como cuando uno va a castigar al hijo. Cuando en mi caso yo tengo 3, y a veces viene el más pequeñito y le va a decir al otro y le dice, mira, pórtate bien, que mi mami está enojada y todo eso. Así, eso es similar lo que Dios usa. ¿Para qué? Para que aquella persona venga y nos hable. Para que aquella persona venga y diga, ¿sabes qué? Vuélvete al Señor, vuélvete a Cristo, acércate a Él. Cuando estamos pasando momentos difíciles, momentos dificultosos, ahí es donde el Señor, porque a nuestra mente viene, y si me acerco al Señor y si voy a la iglesia, pero la misma dureza de nuestro corazón no nos deja. Pero es necesario, ¿verdad?, que nosotros nos volvamos a Cristo. ¿Cómo? Que nos pongamos a pensar. Este es un momento para reflexionar, para pensar y decir con qué gran amor nos amó el Señor, que entregó a su único hijo por amor a mí. Por amor a mí, y aún su hijo fue a la cruz del Calvario llevando nuestra dolencia, llevando nuestros pecados, llevando nuestras rebeldías, nuestras rebeliones. Todo fue por amor a nosotros. Porque Él era el Hijo de Dios, Él podía decir, ¿y yo por qué voy a ir por esto? Pero Él no, Él cumplió el propósito con el cual fue llamado. Nosotros hemos sido creados con el propósito de adorar al Señor. Ya nosotros no vamos a ir a esa cruz a pagar, porque ya Jesucristo pagó por nosotros. Entonces lo que a nosotros nos resta es recapacitar y volvernos al Señor y decir, Señor, gracias porque tú fuiste a esa cruz. Padre, gracias porque tú enviaste a tu Hijo por amor a nosotros, por amor a esta humanidad que cada día se pierde más y más. Es lamentable todo lo que está pasando. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque en los días de Noé, dice, había un desastre por todos lados, la gente no se le hablaba. Noé les hablaba y les decía, va a venir el diluvio, y ellos se reían de ahí. En la actualidad sí estamos. Usted predica el Evangelio y no prestamos atención. Usted habla de la palabra y no prestamos atención. Pero es necesario que nosotros nos volvamos a Cristo. Pensemos en ese amor que dice que Él fue a la cruz del Calvario por amor a nosotros. Ahí también tengo en Colosenses 3:17. Poderoso es el Señor. Por su amor fue que fue Él a la cruz del Calvario, ¿verdad? Por amor a cada uno de nosotros. Es necesario que pongamos hoy nuestra mente a trabajar y digamos, Señor, gracias. Gracias porque tú pagaste por nuestras dificultades. Ahí en Colosenses, gloria al Señor, 3:17. Poderoso es el Señor. Dice, y todo lo que hagáis hacer, que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mire por qué, porque dice, ¿verdad?, que Él fue a la cruz del Calvario. Él envió a su único Hijo a la cruz del Calvario. Entonces Él nos enseña, ¿verdad? Y en el 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso nosotros, aun cuando vamos a orar por un enfermo, aun cuando oramos normalmente, en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo, siempre tenemos que orar, ¿verdad?, de esa manera. Y dice, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pues nosotros cada vez, ¿verdad?, que oramos, esta es la forma. Señor, gracias. Espíritu Santo, gracias.
Obra tú en nuestra vida, Señor amado, porque ¿a quién iremos, mi hermano? Nosotros no tenemos a quién acudir más que al Señor. Aún aquel que está, ¿verdad?, lejos del Señor, no tiene a quién acudir. Usted que nos ve y a lo mejor está alejado de los caminos del Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? Si solo Él, dice su palabra, tiene palabras de vida eterna. Solo Él es nuestro refugio, solo Él es nuestra fortaleza. Él es quien nos da la fuerza para seguir adelante. Amén, así es, hermana Suani. Y muchos están alejados del Señor y muchos ni siquiera le han reconocido como su Señor. Okay. En primer lugar, ¿quién es Jesús? Dice, Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Eso significa que es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios, el Hijo. Él es la misma esencia de Dios, el Padre. Jesús es la segunda persona, ha sido el unigénito, Hijo de Dios por toda la eternidad, pasada en la plenitud de los tiempos. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Y por qué él mandó a su Hijo? A su Hijo unigénito, porque es la única forma que podemos encontrar la salvación. En segundo, ¿por qué murió Jesús? Jesús no murió en la cruz por accidente. Jesús se dio a sí mismo para limpiarnos de nuestros pecados y pudiéramos ser salvos por Él. Pero hay un requisito para alcanzar ese regalo de la salvación. Veamos qué dice en Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Bueno, yo voy a ir un poquito. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjese que no hay más, ahí solamente ahí está. También en Primera de Corintios 15, 3. Si vemos, vayan buscando ustedes que nos están mirando también, para que ustedes mismos verifiquen lo que la palabra de Dios dice. Primera de Corintios 15, 3. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Poderoso es el Señor. 15:16. 15:3. 15:3, perdón. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso dice en el 16. El 4. Sí, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Y dice el 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Claramente podemos ver que Dios envió a Jesús a morir por nuestros pecados, porque no había otra manera, hermanos. No había otra manera por cómo pudiéramos ser salvos. Gloria al Señor, aleluya. Dice, fueron para que nuestros pecados fueran perdonados a través de la sangre de Jesús. Nuestros pecados son perdonados y olvidados, dice la palabra. Amén. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3:25. En Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestación de su justicia, al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El 26 dice, con la misma de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo, el que está en la fe en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. También ahí seguimos, ¿verdad? En Juan 3:17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Imagínense, no mandó Dios, dice, a su Hijo a condenar, sino a salvar. Nosotros, ¿verdad? Dios mandó a su Hijo
para que nosotros seamos salvos, para que cada uno, Dios dice su palabra que no quiere que nadie vaya al lago de fuego, que nadie vaya al infierno. Dios quiere que todos vayamos a una vida eterna, a aquel lugar donde Él tiene preparado, ¿verdad?, para sus hijos. Pero lamentablemente estamos en un mundo tan difícil, tan dificultoso, donde muchas veces preferimos agarrar el camino ancho a que el camino angosto. Pero es necesario, ¿verdad?, que reflexionemos un poco, miremos cuántas cosas están pasando en todos los países. Nosotros nos vamos a Venezuela, lo que está sucediendo en nuestro querido Honduras, cosas difíciles. Por allá ahorita está bien difícil la situación, al igual que en Venezuela, en Nicaragua, aún aquí en Estados Unidos la vida está un poco difícil porque los trabajos se han bajado por todos lados. Y estos son los últimos tiempos. Por eso yo les digo, nosotros ¿a quién podemos ir? ¿A dónde podemos acudir? ¿A quién iremos si solo Él es nuestra fuerza? Él es el que quita, dicen, nuestras rebeliones, Él es el que quita nuestros pecados. ¿Y cómo? Ya Él no va a ir a la cruz, Él ya fue a la cruz a pagar por nosotros. Por eso dice que Dios envió a su único Hijo para salvar, no para condenar, porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Él mandó a su Hijo para que todos seamos salvos. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios no quiere que nadie se vaya a ese lago de fuego eterno con Satanás, que el Señor lo reprende en esta hora. Pero dice también su palabra, ¿verdad?, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del ser humano. Hay muchas personas que están erróneamente, y aquí no venimos a hablarle nosotros de religión, aquí no venimos a hablarle, por ejemplo, nosotros pertenecemos a la Iglesia Ministerio Internacional bajo el poder del Espíritu Santo. No le vamos a decir, es la única iglesia que se va para el cielo. No, hay muchas personas que aún de repente no van a una iglesia, pero se van a salvar. Hay personas que tal vez están en una iglesia católica, pero se van a salvar. No importa dónde esté usted, si usted está haciendo la voluntad de Dios, si usted está cumpliendo los estatutos del Señor, usted va a ser salvo. No es porque la iglesia donde yo estoy es la que se va para el cielo. No se trata de eso. Se trata de expandir este evangelio, de predicar este evangelio y decirle a usted, vuélvase al Señor, busque a Cristo, porque vienen aún tiempos más difíciles. Recuerde que la palabra dice que los discípulos le preguntaban, Señor, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cómo sabremos? ¿Cuándo será? Entonces le dijo, habrán principios de dolores. Estamos ya en el tiempo principios de dolores. ¿Por qué? Porque dice, se escucharán rumores de guerra, hambre, pestes. ¿Y cuáles son las pestes? Todas esas enfermedades que se vienen. Y miramos y cada día estamos viendo lo que sucede, pero lamentablemente endurecemos nuestro corazón, porque a veces nosotros andamos, ¿verdad?, por varios lugares evangelizando, andamos hablándole de Cristo, y a veces la gente dice, no, es que, como decía ya rato, me estoy esperando que Dios me llame. Otros dicen, no, es que no voy porque miro ahora tanta maldad, que los pastores y que los líderes hacen esto y hacen lo otro. Pero déjeme decirle que cada quien que haga mal el trabajo cual Dios le ha encomendado, tiene su propia, va a causar su propia factura. Usted no piense en eso, usted piense en que su alma tiene que ser salvada. Yo siempre digo y siempre predico esto, propongámonos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. No porque mi hermana Susi falló, yo no voy a seguir, o no porque yo fallé, la hermana Susi se va a quedar. No, ella tiene que avanzar, claro. Ella tiene que seguir. ¿Por qué? Porque estamos por salvar nuestra alma. Imagínense que nosotros quisiéramos hacer ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros quisiéramos sacrificarnos para que nuestros hijos como padres sean salvos y no vayan a ese lugar de tormento, que no vayan a ese lugar. Y nosotros le hablamos y tratamos, como dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Pero siempre ellos deciden, o a veces siempre como hijos, poniéndonos en el plan de hijos, ¿verdad? Siempre decidimos apartarnos del Señor. Pero un día Dios tuvo misericordia y nos levantó nuevamente y aquí nos tiene. No es fácil, el evangelio no es fácil, porque la palabra nunca dijo, Dios nunca dijo, Jesús nunca dijo que iba a ser un camino fácil, pero es necesario. Imagínense, nosotros no es nada el sacrificio que vamos a hacer, solo es apartarnos del mal, tratar de hacer el bien, que aunque nos hagan el mal, nosotros tenemos que hacer el bien. Ajá, pero ¿cómo? Nosotros tenemos que ir y hacer la voluntad del Padre, cumplir
sus estatutos, cumplir con su palabra. Pero imagínense si nosotros estamos ahí esperando que no, porque mi hermana Susi no avanza, yo no avanzo, porque mi hermana Suani no avanza, yo aquí me quedo. No, es de seguir. La salvación es individual, hermana Suani. Y mis amados, ¿cómo podemos ser salvos por medio de Jesús? Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar la pena completa por nuestros pecados. Sin embargo, debemos aceptar su salvación. Algunas personas piensan que ellos pueden recibir la salvación por ser buenos. Otros piensan que son salvos por experimentar el Espíritu Santo. Mucha gente piensa que ellos lo reciben por decir una oración, pasar al frente. Otros piensan que ellos reciben la salvación por creer el plan de salvación, pero la Biblia nos dice exactamente cómo ser salvos. Amén. Nuestro texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí muy clara está la palabra, cuál es. Tenemos que creer en Él, esperar en Él y caminar con Él. Amén, gloria al Señor. También tengo ahí en Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y qué difícil, ¿verdad, hermanas? Qué difícil cuando la palabra habla, ¿verdad? Que si te dan una mejilla pon la otra, qué difícil, pero es los mandamientos. O sea, como le digo aquí, no es por cuánto hagamos en la iglesia, no es por cuánto tiempo estemos, cuántos años llevemos, aquí es porque hagamos lo que esta palabra, lo que este libro dice. Imagínense, ser benigno, ser misericordioso, dice, ayudarnos los unos con los otros. Y que en la actualidad, ¿verdad? Dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del ser humano. El amor se está perdiendo. Si vemos ahora, ¿verdad? Por eso luego estamos en tiempos ya, que Dios está cada vez más a la puerta ahí llamándonos. Dice su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Por qué? Porque Él está tocando a diario que usted ve una prédica, que alguien le habla de Cristo. Dios está tocando su corazón. Es necesario que usted le abra, porque si usted no le abre, Él no va a entrar. Él es un caballero, Él es una persona educada. Él no es como Satanás, que Satanás entra, yo siempre digo, hace estragos en nuestra vida y cuando nos deja ahí tirados se va a estar riéndose de nosotros, burlándose de nosotros. Pero Dios no. Él dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él está con los brazos abiertos esperándonos. Pero es necesario que reflexionemos por ese amor que Dios dio por medio de su Hijo, porque nos mostró. Ahí también el 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A veces, ¿verdad? Hay personas que le preguntan a uno, pero si yo no creo en Dios. Pero imagínense, la palabra me dice que ya ha sido condenado. El que cree, dice, ha sido salvo. Tampoco es que, ya creo en el Señor y yo puedo andar haciendo lo que a mí se me dé la regalada gana. No. Creer, ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y cumplir esta palabra, cumplir estos estatutos. Una cosa más, hermana Suani, y también mis amigos, hermanos que nos están mirando. Muchas de las veces ellos dicen, yo sí creo. Todo el tiempo ellos afirman que creen en el Señor Jesús. Pero ¿cómo enseñamos que creemos y cómo enseñamos que le rechazamos? Enseñamos que le rechazamos con nuestros actos. Amén. Porque podemos decir, yo le acepto. Pero si yo estoy haciendo todo lo contrario, lo que a Él no le agrada, ahí estoy enseñando que yo le rechazo. Amén. Aunque mi boca diga que le acepto, pero camino en sentido contrario. Entonces, ser cuidadosos y hagamos conciencia. Si realmente estoy aceptando a Cristo, tengo que vivir como Cristo nos manda, luchar cada día, porque nadie es perfecto. La palabra de Dios dice que nadie es perfecto, nosotros no somos perfectos, pero luchamos cada día contra esa corriente que nos arrastra a la maldad, pero tenemos que ser fuertes y pedirle a Dios
esa fortaleza para poder mantenernos de pie y seguir caminando conforme a su voluntad. Si caemos, hay que levantarnos y Señor, perdóname, y seguir caminando hacia su dirección. Pero si vivimos caminando todo el tiempo en sentido contrario y no nos recordamos de decir, Señor, perdóname, solamente digo, Señor, sí te acepto, pero no camino hacia las cosas que a Él le agradan, eso es lo mismo que rechazarle, mis hermanos. Así es de que hagamos conciencia y es tiempo de que nos volvamos a Cristo y que verdaderamente le aceptemos como nuestro único Salvador, que vivamos conforme a la palabra, hagamos cada día el esfuerzo de agradarle a Él. Cada día temprano hay que decirle, Señor, hoy quiero agradarte, hoy quiero caminar conforme tu palabra lo dice, Señor, ayúdame, porque solamente con la ayuda de Él podremos caminar conforme a Él le agrada. Gloria a Dios. También ahí, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos volvernos al Señor y hacer su voluntad? Reconociendo, ¿verdad? Como volvemos al versículo clave, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tal vez usted se pregunta, pero yo quiero volverme al Señor, quiero andar en sus estatutos, quiero cumplir su voluntad. Dice, mire, ahí en Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y si nosotros nos vamos, ¿verdad?, a la historia de Jesús, si nosotros volvemos atrás y decimos, pero Jesús era amor, era paz, Él nunca estaba en contienda, Él nunca estaba ahí trayendo disensión, trayendo pleito. ¿Qué más claro ejemplo que a seguir? Por eso dice, sed pues imitadores, que debemos de ser imitadores de Él. ¿Cómo? Haciendo lo que Él hacía. Imagínense que Él, en ningún momento, Él aún, imagínense cuando aquel que comía en la mesa con Él, dice que Judas era aquel que mojaba, es el que estaba más cerca del maestro. Dice que Él mojaba su pan en el plato, como que yo, hermana Susi, esté comiendo y yo vaya y le agarre de su comida y luego la traicione. Así, imagínense. Y aún así, ¿usted cree que no lo perdonó? Lo perdonó, porque Él ya sabía lo que iba a pasar. Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar. ¿Y qué fue lo que pasó? Aún así, Él se tornó, dice, con amor. Y así es que nosotros debemos, ¿verdad?, ser imitadores de Él, imitarlo a Él como hijos, dice ahí el 5, como hijos amados. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, que a veces nuestros hijos siempre quieren imitar a sus padres, siempre quieren hacer lo que su papá hace. Yo digo por Aarón, mi hermana Susi, él siempre está diciendo, yo quiero ser como mi papá, yo me parezco a mi papá. ¿Por qué nosotros no tomar, verdad, eso de los niños, que ellos quieren ser como su papá, las niñas quieren ser como su mamá? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Si nosotros somos verdaderamente hijos o queremos ser hijos de Dios, volvámonos a Él y imitémoslo a Él. ¿Cómo? ¿De qué forma? Haciendo lo que Él hacía, amándonos los unos con los otros. Aún cuando Él venía de aquellos 40 días de ayuno, ¿qué sucedió? Dice que Satanás le dijo que como Él venía con hambre, vino y lo tentó y le dijo que hiciera que las piedras se convirtieran en pan. ¿Y qué le dijo Él? Le contestó con la palabra. Pero nosotros, si nos dicen algo, inmediatamente se nos sube y empezamos. No, Él no dice, Él que le dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así debemos de ser nosotros. Si nos dicen algo, contestar conforme a la palabra. Ahí de esa forma nosotros vamos a estar imitándole a Él. También tengo ahí en Efesios 5:19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mire qué bonito dice. Hablando entre vosotros con salmos. No hablando como maldiciéndonos, no, que es aquí, es allá y empezamos, no. Hablando, dice, a vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales y cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Es de esa forma que nosotros vamos a mostrar, ¿verdad?, que nosotros somos verdaderamente sus hijos. Retornemos al Señor, volvémonos a Cristo. Es necesario
Gloria al Señor. También Pablo, hermanas Juan y Pablo, en 1 Corintios 11, vayamos a la palabra a ver qué dice. Dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Gloria a Dios. Siempre tenemos que reconocer que somos pecadores, porque no hay nadie que no lo sea. Somos pecadores, pero hay que siempre estar en la brecha, luchando por agradar al Señor. Ser imitadores de Pablo como él era de Cristo. Pero es que muchas veces, hermana Susi, la gente dice, aún cuando está en la iglesia, dice: ay, si todos pecan, ¿yo por qué no me voy a echar mi pecado por allá? No, porque cada día debemos de decirle no al pecado. Amén. Y cuando es premeditado es mucho más grave la situación, porque muchas veces las personas cometen un error, cometen un pecado sin pensarlo. Cuando piensan ya dijeron algo, ya hicieron algo, pero no fue premeditado. Inmediatamente pedirle perdón al Señor. Amén. Y Dios es un Dios justo para perdonar. Pero si ya lo premeditamos, pues me voy a ir a echar una caminadita por ahí después me arrepiento. Cuidado, mis hermanos, porque eso sí, allá nos van a tener en la esquina. No, y el problema es duramente. Que en aquel tiempo, recuerden que se son 3 libros. Y cuando vayamos al tribunal de cuentas, imagínense que dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, de esa daremos cuenta. Y qué triste la gente, ¿verdad? Que no puede hablar si no va. Qué barbaridad. Santo Dios. Dice ahí el 19 de Juan 3. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Imagínense, por mucho que nosotros queramos excusarnos, por mucho que nosotros digamos yo no peco, porque hay quienes, hermana Susi, que no están en el evangelio y usted los conoce. De repente yo conozco muchas personas. Yo hablaba con una muchacha la vez pasada, yo le decía: pero es que usted nada le impide servir al Señor, no está en unión libre, no va a las fiestas, no es una persona que anda de allá para acá, simple y sencillamente que no va a la iglesia, que no quiere buscar al Señor porque han endurecido sus corazones. Por eso esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Es necesario que nosotros amemos más la luz que a las tinieblas, porque ese camino ancho, ¿a dónde nos lleva? A la perdición. Pero el camino angosto sabemos que es difícil a veces, que es complicado a veces, pero es necesario que vayamos por el camino angosto, porque ese nos lleva a la vida eterna, ese nos lleva al Padre, ese nos lleva a esa morada celestial que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, para cada uno de aquellos que se constituyen hijos de Él, pero que hacen la voluntad de Él. Y que Dios nos ayude aún a los que estamos dentro. Yo siempre digo, no porque estamos dentro vamos a creernos y vamos a decir yo ya tengo ganado. No, es que si medio resbalamos, hermana Susi, misericordia del Señor. Porque dice que, imagínense que dice que cuando alguien está en el Evangelio, viene y cae, dice que aquellos demonios que ya habían salido van y traen 7 más. Y el postrero estado de aquella persona viene a ser peor. Entonces, aunque por luchas y pruebas mantengámonos, decía el hermano Rudy la vez pasada, aunque vayamos ahí tambaleando, mantengámonos. Aunque por ratos estemos ahí que ya caemos al suelo, levántese en el nombre de Jesús y diga: Señor, aquí estoy, reconozco que tú enviaste a tu único hijo por amor a mí, que tú enviaste aun cuando vienen las enfermedades. Cristo llevó, esa tiene que ser su oración, cualquier enfermedad, Cristo llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario por amor a mí. Porque ahí dice: de tal manera nos amó que envió a su único hijo a este mundo. Y dice ahí el 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y a veces, esto siempre lo hablo, y es que esto se ve en la actualidad, y por esto muchas personas no quieren volverse a Cristo. Muchas veces nosotros tenemos la culpa, porque como líderes o como personas que estamos en una iglesia, estamos haciendo y deshaciendo, creyendo que estamos engañando, y no engañamos a Dios. Entonces, por eso, mire, dice ahí: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. De hecho, personas que están a veces en la iglesia
no quieren, no permiten que nadie los reprenda porque se enojan. Y es necesario aún con nosotros como líderes, si miramos que aquel está yéndose allá por el abismo, que como aquel, ¿verdad?, el ovejita, cuando la ovejita se distrae para allá comiendo, que nosotros vengamos y la volvamos a encaminar. Dice ahí el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta lo que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad viene a la luz. Practiquemos la verdad, practiquemos ese amor, valoremos ese amor que Dios tiene por nosotros. Y aún siendo pecadores, dice, Él envió a su Hijo al mundo, no para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo. ¿Y quiénes somos el mundo? Nosotros. ¿Quién es el mundo? Usted que nos está viendo, usted que va a ver este video, yo, somos el mundo. Pero Jesucristo no fue a la cruz del Calvario para que nosotros seamos condenados. Dios no quiere que nosotros vayamos a una muerte eterna. Dios quiere que nosotros volvamos a Él y que nos vayamos, que busquemos, ¿verdad?, cada día de su presencia, que busquemos cada día de su amor y que le pidamos misericordia al Señor, porque es necesario, ¿verdad?, que usted y yo nos volvamos al Señor, porque siempre digo, muchas veces podemos estar en el Evangelio, pero tal vez no estamos haciendo lo correcto delante de Dios, pero es tiempo de frenar un poquito y decirle, Señor, estoy haciendo lo correcto, te agrada lo que yo hago, para que sea el Señor manifestándose en nuestra vida. Dice ahí en Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Imagínense cómo nosotros, de qué manera nosotros se nos reconoce o el mundo nos va a conocer que somos cristianos. ¿De qué manera? Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Siempre digo esto y siempre lo voy a recalcar. No dice amarás a tu familia. No dice amarás primeramente a tu esposo, amarás primeramente a tus hijos, amarás primeramente a tu mamá. No, dice, y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Sobre todo lo que hay, Dios es primero. Sobre todas las cosas, Él es primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y ese es el primer mandamiento que debemos cumplir nosotros. Pero muchas veces amamos primero ¿a quién? A la familia. Muchas veces ponemos en primer lugar el trabajo en este país. Las personas que están en este país aman más el trabajo, que nos aparecemos allá en la iglesia, adorar al Señor una vez al mes, a los 2 meses, y con eso estamos diciendo que le dé gracias, que Dios tiene que estar agradecido porque ya fuimos. No, es que usted tiene que poner a Dios sobre todas las cosas en primer lugar. Dios tiene que ser nuestra prioridad. Es que me invitaron para allá y por eso, mira, yo no voy a poder ir a la iglesia, y luego nos invitaron para acá y tampoco, no. Dios es primero. Su palabra dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Si usted confía en el Señor, si usted ama al Señor y lo pone primero a Él, en primer lugar, Él se encarga de lo demás. Y cerramos, ¿verdad?, con esto, volviéndonos ahí al versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera lo amó Dios a usted, de tal manera me amó Dios a mí, que envió a su Hijo, y Él sabía lo que su Hijo iba a pasar en esa cruz del Calvario. Póngase a analizar usted esos 39 latigazos que le dieron por amor a usted. Esos 39 latigazos que le dieron por amor a mí. Aún dice que le arrancaron, dice, su barba. Imagínense que a veces uno cuando le jalan el pelo, el dolor, no sé qué tanto dolor será para un hombre, ¿verdad?, que le jalen su barba. Pero imagínense que a él no solo se la jalaron, se la arrancaron. Y Él soportó por amor a nosotros. Aún cuando Él tenía sed, ¿qué le dieron? Le dieron vinagre. Imagínense tener una gran sed con aquellas heridas, porque yo me imagino su cuerpo todo herido de los latigazos que le habían dado. Le dan vino y le dan vinagre, y luego si ese vinagre le cae en las heridas, hermana Susi,
por amor a usted, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. Él envió a su Hijo y Él sabía lo que iba a pasar. Aún en su debilidad, con aquellos 39 latigazos, con aquella corona de espinas encima, sí, para terminarla viene y lo ponen que cargue su cruz. Y a veces nosotros creemos, solo es una película, cuando miramos la película, pero no, es algo que lo vivió por amor a nosotros. Y es necesario por eso que nosotros nos volvamos al Señor, que nosotros nos volvamos a Cristo. Vuélvase al Señor. Y si usted no ha conocido al Señor, yo le invito, dígale: Señor, yo te quiero conocer. Yo quiero conocer quién eres tú, porque aunque en este tiempo creo que no hay una persona, hermanas, que diga no sé quién es. Todos han escuchado al Señor, hermanos. Porque por eso dice, se habla por muchas plataformas, por Facebook, por TikTok, por YouTube, por donde sea, hay rótulos, hay en la televisión. Algo conocemos de Dios, algo sabemos de Él, pero conozcámoslo a profundidad, conozcamos a ese Dios de amor que se complace de lo bueno que nosotros hacemos, pero se entristece de lo malo que hacemos, porque Él sabe que haciendo lo malo, dice, somos hijos de Dios. El que practica lo bueno es hijo de Dios, mas el que practica lo malo es hijo, usted ya sabe de quién, de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y a veces no queremos, a veces no, yo no soy hijo de Satanás. Si usted no hace lo bueno, si usted no se alinea a la palabra, si usted no busca al Señor, ese es su padre. Aquí hay dos: o escoge a Cristo, y si usted no escoge a Cristo, aunque no quiera decirlo, pero escoge como padre a Satanás. Y Él, dice su palabra, vino a matar, hurtar y destruir, mas Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino a darnos vida para que nosotros, dice, vayamos juntamente con Él en aquel gran día a disfrutar de ese banquete que Él tiene para nosotros. Pero es necesario que cada día nos sacrifiquemos. No es igual el sacrificio, ¿verdad? Es un sacrificio, nos toca a nosotros menos. ¿Por qué? Porque a veces tal vez usted dice, bueno, la vez pasada también platicamos con un muchacho y dice, no, es que yo quiero ir a los pies del Señor, pero ¿sabe cuál es el problema? Que en las iglesias, dice, le prohíben muchas cosas, y a mí me gusta mucho la música, decía este joven, y yo no sé qué puedo hacer yo, o sea, ¿qué pasaría en mi vida si yo dejo la música? No, es que a usted que ya está en el Evangelio, que usted conoce de Cristo, o a mí, que ya conocemos del Señor, que ya estamos en el camino del Señor, ninguna iglesia a usted le va a prohibir nada. El único que cambia es Cristo. El único que cambia es el Espíritu Santo. El único que pone ese deseo de ser diferente es Dios. Él es que toca la puerta. Y aún, si usted está ahí, ya tiene añitos en el Evangelio, y Dios está tocando, no hagas esto, el Espíritu Santo, no hagas lo otro. Es necesario que usted diga, yo necesito entregar nuevamente mi vida al Señor. Eso es así, hermanas Juan, y también les quiero dar a usted que me está mirando y que está a lo mejor diciendo, ya no sé ni qué hacer, le voy a recordar un versículo muy importante. Mateo 24:13 dice, el que persevera hasta el fin. A ver, le voy a leer para que no me vaya a salir mal. Dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que vale la pena perseverar. No hay que mirar ni a derecha ni a izquierda, al blanco que es Cristo. Así podamos cometer errores de vez por ahí, pero decir, ay Señor, perdóname, porque ayúdame, porque primeramente reconocer que somos pecadores. Amén. Pero no por eso vamos a caminar y vivir en el pecado. No, constantemente tenemos que estar mirando al blanco que es Cristo. Día tras día, tratar lo mejor de agradar a Dios. Amén, gloria al Señor. Así tenemos saluditos, ¿verdad? Siempre decimos una hora, nos quedamos cortos. Y recordándole, ¿verdad? Esto lo dijo al principio. Y también mi esposo lo dijo el día domingo en Despertando a los Valientes. Vamos a estar primeramente con la ayuda de Dios, vamos a estar transmitiendo Mujer Volviendo a las Sendas Antiguas, lo que es los días martes a las 8 de la noche. ¿Por qué?
porque tenemos saturado ahorita trabajo en la iglesia. Este sábado tenemos lo que es un evento de damas, el sábado pasado tuvimos un evento de jóvenes y tenemos muchos, usted va a estar viendo ahí también lo que vamos a estar compartiendo de los eventos que se aproximan prácticamente en todo lo que resta del año. Entonces es por eso que decidimos pasar Mujer Volviendo a las Sendas Antiguas los días martes, así que usted esté pendiente, usted, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, aquí vamos a estar. Siempre digo, porque estamos para expandir el Evangelio, estamos para hablar de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Así yo tengo saluditos ahí, ¿verdad? A mi hermano Magdiel Morales, que el Señor le bendiga, que sea el Señor siempre en su vida. A mi hermana Lixi Baquedano, a Britney Alarcón, a nuestro hermano Freddy Aguilar, a nuestra hermana María Acosta, a Zulma Dunaway hasta Honduras, a Antonio Ramírez, él es un amigo de Houston, a Maya Elisa, que sea el Señor sobre su vida, a Angelú Suárez hasta allá hasta Honduras y a nuestra hermana Daisy Pérez. Bendiciones, mis bellas hermanas, dice amén, hermana, que el Señor le bendiga y que sea el Señor siempre sobre su vida, sobre su familia y recordándole siempre, ¿verdad? Sigamos ese blanco perfecto que es Cristo Jesús, reconozcamos ese sacrificio que Dios envió a su Hijo por amor a nosotros en esa cruz, que Él no tenía por qué hacerlo, pero por amor a usted y por amor a mí, Él lo hizo. Así no sé si mi hermana Susi tiene saluditos. Sí, a mi prima Trini, un abrazo grande, te amamos en el amor del Señor, prima. También a Elisa, a Ángel, a todos grandes bendiciones para ustedes. Amén. Y gracias por estar ahí al pendiente. Y cada uno de que está conectado y los que nos van a ver más después, bendiciones. Amén, gloria al Señor. Así, ¿verdad? También, bueno, como decía al principio, usamos a nuestra hermana Sandra por motivos de que ella anda también en asuntos del Evangelio, de este camino del Señor, que también es necesario. Por eso ella no pudo estar hoy, pero primeramente Dios, el siguiente martes ella aquí estará con nosotros. Así vamos a orar para ser despedidos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Espíritu Santo. Te pedimos que seas tú obrando en cada corazón, en cada mente, Padre del cielo. Esta palabra, Señor amado, como dice tu palabra, no regrese vacía. Que sea, Padre, una semilla, Señor, depositada en una tierra fértil, Padre de gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te honramos solo a ti, te adoramos solo a ti, Padre. Gracias porque tú nos has dado la fuerza, gracias porque nos has dado la sabiduría y el entendimiento. Sé tú obrando, Padre, tú eres el Dios de la distancia, tú eres el Dios que todo lo puede. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que seas tú trayendo bendición a cada uno de aquellos que mira este programa, Padre del cielo, y que seas tú poniendo el deseo, Padre, de aquel que no se ha vuelto a ti, volverse a ti, maravilloso Rey. En el nombre de Cristo Jesús, guárdanos, cúbrenos con tu sangre poderosa, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga y así, ¿verdad? Les invitamos para el domingo Despertando a los Valientes y el próximo martes, si Dios así lo permite, Mujer Volviendo a las Sendas Antiguas. Que el Señor les bendiga y que sea el Señor sobre cada vida. Amén, amén. También una cosa más para recordarles, si alguien tiene alguna necesidad y necesita oración, mándenos un texto y nosotros estamos para orar juntamente los unos por los otros. Gloria al Señor. Amén. Amén.